situación por la que están atravesando las instituciones privadas, los colegios particulares, que este año, bueno, este ciclo escolar, ya sabemos que al menos dos han confirmado el cierre de sus puertas, que no deja de ser una cosa lamentable porque son muchos años, ¿no? Muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo, de inversión. Finalmente no deja de ser una inversión en el Estado, pero aquí lo que ocurre es de que no solamente venían arrastrando números ya complicados desde tiempo atrás, porque es otra realidad la que existe de que padres de familia pues tampoco pagan las colegiaturas y entonces estos atrasos hacen más complicada la situación y ahora viene la pandemia y bueno, esto terminó por quebrar con estas instituciones. ¿Cuál es la realidad que están atravesando hoy? ¿De cuántas instituciones más estaríamos hablando, Presidenta? Bueno, nosotros tenemos la información que son por ahora aproximadamente unas 16 instituciones las que están en riesgo de quiebra. Sí. Están esperando finalmente cumplir con su compromiso de entregar este ciclo escolar, un compromiso que se tiene con los padres de familia, con el alumnado, y que con recursos o sin recursos las escuelas particulares todas están cumpliendo con este gran compromiso de terminar y concluir el ciclo escolar y posteriormente pues realizar este balance para ver si es posible que se den continuidad, pero realmente son las 16 escuelas las que están en riesgo hasta el día de hoy, porque pues seguramente habrá más colegios que no puedan continuar el ciclo entrante. Sí. Y no nada más esto está sucediendo aquí en Benito Juárez, sino también están en riesgo en Playa del Carmen, en Cozumel, que son otros municipios, que de igual manera las escuelas particulares han sido afectadas, como muchas empresas, pero aquí cabe mencionar que las escuelas particulares, desde el primer aviso que dio el secretario de Educación, el señor Esteban Moctezuma, sí, él da el aviso en la conferencia mañanera del señor presidente, que van a suspender las clases presenciales desde el 12 de marzo. Así es. Entonces, propiamente en ese instante se suspendió el pago de colegiaturas a los colegios, aunque el aviso era que nos retirábamos a partir del día 20 de marzo, pero el padre de familia, que pues también no tenía mucha información al respecto, como pensaron que quizás iba a acabar ya el ciclo escolar, porque fue muy ambigua la información, solo que continuaríamos regreso a clases para el día 20 de abril. Entonces se suspendieron los pagos. Entonces ya las escuelas particulares fueron del primer sector. El sector más afectado, como todos lo sabemos, fue el sector de la salud. El segundo sector muy afectado es el sector de la educación. Sí. Porque si bien no fue notorio en un inicio, sí ha pasado por periodos transitorios muy complicados en los que se vinieron cambiando las fechas de regreso y conforme fue avanzando el COVID, como fue presentándose, pues fue como se fueron tomando las decisiones respecto al sector educativo. Entonces, definitivamente ha sido un sector muy afectado, desde luego tanto público como privado, de manera privada, porque los docentes no estaban preparados definitivamente para dar clases a distancia, clases en línea. Claro. Y ni los padres de familia tampoco estaban preparados para dar ese acompañamiento a los alumnos. Entonces, sí, tuvo una afectación y un impacto en todas y cada una de las familias mexicanas que tienen hijos estudiando desde nivel inicial hasta universitario. Así Entonces es. Ha sido un sector muy afectado y en especial, pues obviamente las escuelas particulares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un compromiso, más allá de transmitir los conocimientos al alumnado, nosotros tenemos un compromiso muy grande socialmente, porque las escuelas cumplen con una función importantísima para el desarrollo de nuestro país. De ahí que hubo también el pensar qué vamos a hacer con nuestros docentes. Si no hay docentes,
pues no hay clases en línea, no podemos cumplir con nuestros compromisos. Entonces, en las escuelas públicas, bueno, pertenecen al sistema y están dentro de un presupuesto y están aseguradas, sin problema, las nóminas de los docentes, pero aquí la situación es que los docentes dependen completamente del pago de las colegiaturas. El 80% del pago de las colegiaturas se va precisamente para las nóminas. Otro porcentaje, como todas las empresas, nosotros no tenemos ningún beneficio fiscal por ser, como en todos los países, en la mayoría de los países, y no es que en todos, las escuelas particulares tienen unos beneficios por precisamente estamos ahorrándole al Estado un presupuesto de cerca de 64,000 millones de pesos anuales de lo que es el ahorro que tiene y que nosotros al cumplir con brindar nuestros servicios educativos es lo que le ahorramos al país. Entonces, pero las cargas fiscales pues son exactamente las mismas que tienen cualquier otro tipo de empresa, y aparte nosotros otorgamos el 5% de becas durante cada ciclo escolar. Sí. Entonces, más allá de lo que se piensa que las escuelas tienen beneficios fiscales, al contrario, tenemos desventajas fiscales debido a este 5% y por otro lado a que nosotros fiscalmente no podemos tener recuperación del IVA. Entonces sí, verdaderamente las escuelas vienen sufriendo de años atrás ya una problemática que el ciclo anterior sin pandemia en el municipio de Benito Juárez lamentablemente cerraron 7 colegios. Ahorita se anunció el cierre de 2 colegios, pero irán a ser 16 o más colegios. Eso serían aquí todavía más en estos balances, ¿no? Estos 16 colegios que se prevé o se estima que cierren, ¿serían solo en Cancún? En Benito Juárez. Sí, en Benito Juárez tenemos la información que en Playa del Carmen serán 2 colegios y en Cozumel 2 colegios a nivel preescolar. Oiga, porque finalmente los colegios particulares, como usted dice, la nómina y el presupuesto de los que trabajan en la educación pública, pues no tuvieron ningún problema, pero aquí los colegios particulares ya es de reconocer que hasta el último día del ciclo, o sea, de este ciclo, estuvieron en línea con sus alumnos y eso pues corrió finalmente el gasto por parte de estas instituciones que lamentablemente pues van a cerrar sus puertas. ¿Cuál es? Y además, también hay que decirlo, fue difícil, muchos maestros, tanto en educación pública como privada, ya lo mencionaba usted, pues no estaban preparados y los papás y los padres de familia, pues tampoco. Ahí le quiero comentar, ¿no? Que bueno, los que tienen un hijo, pues ahí la medio fueron librando, pero los que tienen 2 y 3, ¿cómo? Es difícil finalmente. Ahora, no solamente el cierre, sino que los docentes también se quedan sin empleo y ahora habrá que ver, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra, porque también se genera el desempleo y tendrán los maestros, pues que ver, aquellos que no están dentro de del sector público, de los que no tienen una plaza. Sí, bueno, las escuelas particulares todavía no cerramos nuestro ciclo escolar, nosotros sí, todavía estamos trabajando y trabajaremos hasta el día 30. Que sí, es la fecha donde nosotros ya propiamente terminamos nuestros cursos. Pero tienes toda la razón. Aquí cada escuela representa una fuente de trabajo. Y te quiero comentar que en Benito Juárez son 60,000 alumnos los que están en escuelas particulares. A nivel estado son 72,000 alumnos los que están en escuelas particulares, de un sistema aproximadamente de 450,000 alumnos promedio, lo que tiene la Secretaría de Educación. Son 495,000 exactamente alumnos los que están en escuelas. Y de estos, nosotros en Benito Juárez 60,000 y 72,000 en escuelas privadas. El impacto para los docentes, estamos hablando de 7,000-8,000 docentes que tienen sus fuentes de trabajo aseguradas en los colegios particulares. Entonces, de los sectores afectados son empresariales que por toda esta situación,
pues viene siendo el que muchas escuelas ya no continuarán. Esto no es un cierre temporal como quizás en el sector turismo, este es un cierre definitivo, sí, en el cual quedan afectadas un sinnúmero de familias y de fuentes de trabajo. Y que estos docentes hasta el día de hoy han enfrentado históricamente el reto para transmitir sus conocimientos por medio de plataformas, por medio de grupos de WhatsApp, revisando. Las escuelas particulares trabajamos con horario normal, dando acompañamiento al alumno, al padre de familia, durante todo este proceso, a cerca de 5 a 6 horas diarias. Entonces ellos han continuado cumpliendo con esta labor, sin sueldo o con sueldo. O sea, es verdaderamente loable la labor que hacen, porque es su vocación, es un gran compromiso tanto con la institución donde trabajan, pero principalmente con sus alumnos. O sea, aquí se ve la verdadera vocación de estos docentes que están concluyendo el ciclo escolar, y también de las escuelas particulares que con pago o sin pago estamos cumpliendo hasta el último día, que será el día 30 de este mes. Entonces, realmente nosotros cumplimos con nuestro compromiso, cumplimos con nuestro cometido de la transmisión de todos nuestros contenidos, de los planes y programas en tiempo y forma, con la modalidad a distancia, pero cumplimos con nuestro cometido. Claro. Oiga, y bueno, hasta el 30 de junio ustedes van a saber con certeza cuántos colegios, ¿verdad? Finalmente van a estar en esta misma situación del cierre. Seguramente del 1 al día 15 de julio se va a saber, porque Profeco exhortó a los padres de familia que se acercaran a acordar con nosotros los pagos. Muchos padres de familia lo hicieron, pero en una gran mayoría ni siquiera se acercaron a los colegios, sí, ni siquiera una llamadita telefónica. Entendemos que muchos padres de familia perdieron sus empleos, pero también sabemos que nuestro gobernador del estado exhortó a los empresarios a que firmáramos un pacto para proteger el empleo, sí, y nos alineamos tanto las escuelas particulares como el sector empresarial, y estos padres de familia sí estuvieron recibiendo sus sueldos, pero bueno, lamentablemente los padres de familia no fueron muy solidarios, ¿verdad? No fueron solidarios, efectivamente, con las escuelas, a pesar de que gozaron de un servicio educativo privado, y lo gozaron y lo están gozando hasta el día de hoy. Claro. Pues muy lamentable, la verdad es que no deja de ser penoso que veamos este escenario, porque como le decía, ya son muchos años. Ahora los padres de familia que estuvieron en estos colegios, o a lo mejor los que todavía no sabemos, ojalá que no, ¿verdad? Se concrete este cierre, pero bueno, todavía estamos por verlo, porque también esto implica un cambio para los propios padres de familia, para los propios alumnos, que a lo mejor ya estaban adaptados en un colegio, qué sé yo, difícil para todos, el empleo, el cierre, el cambio, en fin, todo conlleva una cosa a la otra. La situación es muy compleja porque definitivamente hoy con la pandemia las escuelas públicas pues difícilmente pueden asignar alumnos, difícilmente pueden meter 30, 40, 60 alumnos en un aula. Hoy tenemos una prioridad, que es la sana distancia y conservar ante todo nuestras medidas sanitarias. Entonces, sí, definitivamente mucho alumno pues va a estar afectado, porque no va a tener escuelas a donde acudir, a menos que los padres de familia pues reflexionen, y sobre todo que ya se activó, ¿verdad?, ahora paulatinamente la reactivación económica, y que se acerquen con conciencia de que si gozaron de este servicio educativo, se acerquen a ir pagando poco a poco, acordando con las escuelas estos adeudos. ¿Por qué? Porque finalmente la vida continúa, y nuestros alumnos tienen que continuar a su siguiente ciclo escolar, y las escuelas particulares, todas las que nos encontramos aquí en el estado, hemos firmado un acuerdo donde definitivamente como requisito, y esto lo hacemos cada año, pero ahora con mayor razón nos vamos a pegar a que el requisito para recibir un alumno que proceda de otra escuela es que nos presente su carta de no adeudo. Si no hay carta de no adeudo del ciclo anterior, no se otorgarán los espacios en las matrículas. Y definitivamente nosotros tenemos la oferta educativa para dar cupo a todos los alumnos que
que no alcancen cupo en escuelas públicas, en nuestras escuelas privadas. Pero definitivamente sí, también somos solidarios con nosotros, como escuelas particulares, pero principalmente consideramos que no debemos de fomentar esta cultura de no pago, ay, nos vemos y me voy. Claro. ¿Por qué? Porque este es el ejemplo que estos padres de familia le están dando a sus hijos. No, y están en todo su derecho de las instituciones, claro, de pedir en la carta de no adeudo, porque también gozan de un privilegio los padres y los alumnos. Ahora también, pues, tienen todo el derecho de exigir esta carta de no adeudo. Se tiene que pagar por algo que te están dando, ¿no? Así es, así es. Nosotros tenemos confianza en los padres de familia que se están reactivando en la economía. Tenemos confianza en nuestras comunidades escolares. Entendemos que muchos vivieron una crisis. Claro que la parte que no estamos de acuerdo fue en aquellos padres de familia que no se acercaron con nosotros y que definitivamente pues aprovecharon las circunstancias, ¿no? Simple y sencillamente porque, bueno, ahora sí que vamos a aprovechar esta situación para no pagar un servicio que ya recibí, que gozó mi hijo, y que además es mi responsabilidad por la educación de mi hijo, pues el pagarle a la institución. Claro. Sin embargo, bueno, nosotros estaremos muy expectantes de qué es lo que sucede, porque bueno, todavía vienen muchos cambios en esta afectación. Definitivamente no se contempló, el gobierno federal no contempló a este alto porcentaje de alumnos y también de padres de familia, porque muchos padres de familia, con las escuelas que están colapsando, las escuelas que están cerrando, pues no va a haber cupo en las escuelas públicas. Entonces, claro, los que van a afectarse son todos estos alumnos. Entonces, sí hay una afectación directa, es un impacto directo con todo el sector educativo en todos los niveles. Así es. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y pues estaremos comunicándonos con usted más adelante para que nos dé detalles de cómo va este proceso. Muchas gracias y muy buenos días. A sus órdenes, muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego.